El cognitivismo explica el proceso de aprendizaje como el funcionamiento de un computador, donde al sujeto se le proporciona información. Él está en la capacidad de asimilarla, gestionarla, transformarla y de crear vínculos con la información que ya tiene almacenada en su memoria. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Karen Chaverra y junto a los profesores Eddie Galvis y Reinaldo Reyes vamos a presentar el modelo cognitivista. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es el cognitivismo. Básicamente, el cognitivismo es un proceso de aprendizaje que se considera activo, es centrado en el estudiante y la finalidad de este modelo es lograr que el estudiante alcance un aprendizaje significativo mediante la conexión entre sus experiencias pasadas y los conocimientos nuevos. En el cognitivismo se cree o se considera que la información se recibe, luego es almacenada para posteriormente ser recuperada y utilizada por el aprendiz. Entonces, con relación al diseño instruccional, a lo largo de la historia son muchos los modelos que se fundamentan o que se han basado en el modelo cognitivista. Sin embargo, vamos a mencionar de manera breve los más relevantes. Para comenzar, vamos a hablar del modelo Gerlach-Yeli. Vamos a también abordar o a conocer un poquito el modelo CDT Merrill, el modelo Azure y por último el modelo Gerald Kemp. Bueno, comencemos con el modelo Gerlach-Yeli. En este modelo, el aprendizaje está estructurado en pasos o por pasos y se define en 10 fases. Lo importante aquí es que los objetivos deben ser específicos y deben incluir las condiciones y los criterios que hay que tener en cuenta para que el aprendizaje se dé. Por otro lado, en este modelo es el profesor quien define qué información o cuál es la información que se va a impartir, cuáles son los materiales didácticos a utilizar y cuál es el rol del estudiante o que va a tener el estudiante durante todo el proceso. Finalmente, es un modelo cuyo éxito o el éxito del proceso de aprendizaje se mide básicamente por los cambios que sean observables, percibibles y medibles en el estudiante. ¿Listo? Entonces pasamos al modelo CET de Merrill. Este es un modelo que tiene su base en el cognitivismo, aunque también tiene una influencia conductista en lo que tiene que ver con el uso del estímulo-respuesta, el uso de estímulo-respuesta en las tareas para el aprendizaje. Entonces, aquí se considera que el aprendizaje se da en dos dimensiones. Esas dimensiones son el contenido, por un lado. Este contenido hace referencia a los hechos, a los procedimientos, los conceptos, los principios para el aprendizaje o que se deben tener en cuenta según el objetivo de aprendizaje trazado. Y por otro lado, tenemos el comportamiento, que básicamente se refiere a lo que el aprendiz o el estudiante debe recordar para luego utilizar o poner en práctica. En este modelo se requiere que los objetivos sean claros, que se definan objetivos claros y también se hace mucho énfasis en el diseño o en el planteamiento de las reglas, que sean reglas claras también, lo más cercano posible a lo que el aprendiz en realidad debe, o lo más claro posible para que el aprendiz pueda desarrollarlas sin problema. Y se sugiere que se haga uso de recursos mnemotécnicos apropiados para las tareas, de manera que el proceso de aprendizaje sea exitoso. Es un modelo que se considera muy útil o que se maximiza con el uso de ordenadores o de computadores y de dispositivos computacionales. Bueno, ahora pasamos al modelo Azure. Este modelo lo ubicamos en el cognitivismo. Sin embargo, es un modelo que también algunos autores ubican en el constructivismo o que tiene enfoques, se considera que tiene enfoques constructivistas. Este modelo incorpora o tiene en cuenta también los momentos de la instrucción definidos por Gagné. Recordemos que Gagné definió 9 momentos de la instrucción, partiendo del hecho de que se considera que para que el aprendizaje se dé, es decir, para que haya absorción, almacenamiento, procesamiento del conocimiento, es necesario que se den unas condiciones específicas, unas condiciones mentales que están basadas en factores cognitivos internos del aprendiz.
Entonces, a partir de allí, o teniendo en cuenta esta base, se diseñaron 9 momentos y esos 9 momentos son tenidos en cuenta en este modelo de Azure. Entonces, aquí básicamente se parte del análisis de los estudiantes o del entorno de los estudiantes y es una de las ventajas que se le ve a este modelo, que tiene en cuenta cuál es el entorno del estudiante para que se dé un aprendizaje significativo, para a partir de allí poder definir unos objetivos de aprendizaje, seleccionar unos métodos, unos materiales didácticos y unos medios apropiados para las tareas y bueno, para todo el proceso de aprendizaje. También en este modelo se tiene en cuenta cómo se deben utilizar los medios y los materiales didácticos previamente seleccionados. Es un modelo donde se le da mucha importancia a la participación del aprendiz, entonces se requiere que haya participación por parte del aprendiz o del estudiante y ya al final es cuando se realiza la evaluación, se hace la evaluación y por supuesto la retroalimentación del proceso, que a su vez se considera una debilidad del modelo. ¿Por qué? Porque la evaluación no es continua, no se da en las diversas etapas del proceso de aprendizaje, sino únicamente o se contempla únicamente al final. Y otra debilidad que tiene este modelo es el hecho de que si alguna de las etapas falla, probablemente va a fallar toda la aplicación. Si hay una falla o un problema en alguna de las etapas, entonces ya eso sería suficiente para que no se dé todo el proceso de aprendizaje. Por último, hablaremos del modelo Gerard-Kent. Este es un modelo sistémico y no lineal, quiere decir que es un ciclo continuo de planeación, diseño, desarrollo y evaluación del aprendizaje. Entonces, este es un modelo centrado totalmente en el aprendiz, donde se tienen en cuenta las necesidades de las metas, prioridades y por supuesto también sus limitaciones. Aquí también se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje para el diseño de las tareas y de las actividades. Es un modelo flexible, fácilmente adaptable según la conveniencia, según la situación o el contexto, e incluso se pueden delimitar algunas de las etapas del proceso sin que se vea afectado todo el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí en este modelo también se contempla la evaluación formativa, al igual que la evaluación sumativa. Generalmente, durante las primeras etapas del proceso es cuando se definen los problemas de la instrucción y a partir de allí, entonces sí se procede con la selección de los contenidos, el diseño de las tareas, de los materiales, la selección de las estrategias didácticas, de los materiales, los medios y de los instrumentos de evaluación al final. Es un proceso donde hay una evaluación continua, donde hay planeación también en todas las etapas, como hablamos al principio. Eh, Se pueden eliminar etapas y se hacen revisiones, evaluaciones y la gran ventaja de este modelo es que permite la evaluación continua, que es uno de los grandes retos de los programas de formación en la educación, ¿no? Ahora bien, entonces pasemos a hablar un poco de la pertinencia de todos estos modelos y del cognitivismo en general en cuanto a la educación actual o en el ámbito educativo actual. El cognitivismo, o bueno, hoy en la práctica pedagógica se habla mucho de una tendencia híbrida o de una hibridación en cuanto al uso de los modelos pedagógicos. Eso quiere decir que se mezclan todos, o sea, no hay uno solo, aunque bueno, hay una tendencia obviamente hacia las teorías constructivistas o socioconstructivistas y humanistas, pero todavía siguen vigentes muchos aspectos del conductismo y del cognitivismo, que es el que nos ocupa en esta explicación. Con respecto a este en particular, se considera que es aplicable o que es ideal, por ejemplo, para ser aplicado en programas o en cursos a nivel introductorio o, bueno, en algunos casos también avanzado, pero no se considera tan apropiado, por ejemplo, en cursos o que estén catalogados como a nivel experto. Esto ahí ya se preferiría el uso o la influencia de modelos basados en otros modelos pedagógicos. ¿Listo?
El cognitivismo se hace básicamente evidente generalmente en la práctica pedagógica en lo que tiene que ver con la planeación, el seguimiento y la valoración continua del aprendizaje, ya sea a través de medios físicos, tecnológicos. Se considera ideal, por ejemplo, los modelos de diseño instruccional que tienen su fundamentación en el cognitivismo se consideran ideales también para el uso o para programas de formación donde se haga uso del computador y de dispositivos computacionales en general. Y también se considera ideal para el diseño de guías instruccionales, porque es un modelo donde se le da mucha importancia a los objetivos, a la planeación y al tema de las reglas. ¿Listo? Y donde se fomenta también el aprendizaje autónomo, autorregulado y se tiene en cuenta al aprendiz como eje principal o como centro del aprendizaje para la generación del conocimiento. Ahora entonces voy a dar paso a mis compañeros para que podamos ampliar un poquito más y profundizar sobre la influencia del cognitivismo y los diseños instruccionales o los modelos de diseños instruccionales que están basados o fundamentados en este modelo pedagógico. Este modelo comparte con el conductismo la percepción de que el aprendizaje es un proceso que se puede optimizar a partir de su estudio y por lo tanto propone que el aprendizaje se puede investigar. Por otro lado, por ser un proceso de gestión de información dada en la mente, se propone que éste se da en todos los sujetos de forma similar y en conclusión, este proceso es objetivo. Para esta tendencia, se asume que la gestión de la información como proceso mental es posible estudiarlo, comprenderlo y fortalecerlo. Finalmente, a partir del comportamiento del sujeto, se pueden observar los procesos que se están llevando a cabo en la mente de él mismo. Esta corriente afirma que el sujeto usa la realidad como un modelo mental que se debe interpretar y comprender. Es decir, que el aprendizaje es la evidencia de esta interpretación. Se asume que como el cerebro procesa la información de la misma manera en todas las personas, el aprendizaje es un proceso que se puede optimizar mediante el análisis de su funcionamiento, los estímulos que le favorecen y la manera como vincula información nueva con la almacenada previamente. Como el aprendizaje se da igual en todos los sujetos, se puede decir que todos están en la misma capacidad de aprender, mediante un proceso de recepción de la información por medio de los sentidos. Luego, el procesamiento en la memoria corta, donde se compara con la información ya almacenada y luego se almacena en la memoria larga. Buen día para todos. En este video eh, hacemos una presentación del análisis que hace la doctora Azucena del Carmen Martínez Rodríguez a la temática del diseño instruccional en la educación a distancia y un acercamiento a los modelos. Es presentado en nuestra maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales, en nuestra clase de fundamentos de diseño instruccional. Lo presentamos al profesor de posgrados Jorge Edison Rojas y es preparado por los estudiantes Karen Chaverra, Eviga Alvis y Reinaldo Reyes. Entonces, comenzamos diciendo, exponiendo el análisis que hace la doctora Martínez, la doctora Azucena del Carmen Martínez. Comienza mostrándonos
que el diseño pedagógico es esencial en el ámbito educativo y se convierte en el camino, en la guía que todo educador debe trazar al pretender dirigir un curso, independientemente de la modalidad de este. También nos muestra que enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosamente la instrucción con la finalidad de lograr un ambiente que facilite el aprendizaje. La doctora Azucena del Carmen Martínez nos hace claridad que en la educación a distancia el grupo de aprendizaje está separado y los sistemas de comunicación e interacción son usados para conectar estudiantes, recursos e instructores. Entonces, comenzamos a ver cuestiones importantes, digamos, de la calidad de la enseñanza que implica las maneras en que se realiza el proceso de educación y aprendizaje. Punto muy importante. Aquí la doctora Martínez nos muestra que el planear es muy importante. Planear el desarrollo de la educación en la modalidad de distancia no es montar cursos en plataformas abiertas. Requiere varios procesos. Entonces, la doctora Martínez nos muestra que en el ámbito educativo, una instrucción se diseña con una finalidad. La finalidad de propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas, así como la adquisición de conocimiento en forma directa. Los docentes, los instructores, los profesores, en cuanto al diseño pedagógico, en el ámbito educativo, este diseño pedagógico se convierte en el camino, en la guía que todo educador debe trazar al pretender dirigir un curso, independientemente de la modalidad de este. Aquí también la doctora Martínez nos muestra a nuestro científico de la educación, Johann Amos Comenius. Él es considerado como el precursor de la tecnología educativa por sus principios del método instruccional. Vale la pena resaltar esta frase de Comenius que dice que el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar. Muy importante esa frase. Entonces, aquí debemos tener en cuenta una aseveración que hace el científico Gustafsson en 1996 respecto a los conceptos de diseño instruccional, y literalmente lo tenemos que ver. Él definió el diseño instruccional en términos de proceso de planificación y desarrollo de la enseñanza efectuada en las fases de análisis, concepción, realización, validación, difusión y autorregulación continua para optimizar el sistema.
Bueno, continuamos. Y siempre nos reitera la doctora Martínez que enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosamente la instrucción con la finalidad de lograr un ambiente que facilite el aprendizaje. Entonces, la educación a distancia es muy importante, nos lo hace ver la doctora Martínez, ya que los contextos se ven en la ruralidad y también en las ciudades. Tenemos el caso de Bogotá. En Bogotá, en los colegios distritales, tenemos que algunos de nuestros estudiantes no tienen computador, no tienen acceso a datos, no tienen acceso a comunicaciones, no tienen acceso a internet, por lo cual de cierta forma se pueden ver como estudiantes a distancia. Ellos de un momento a otro pues pueden ir a una tienda de internet a ver el video que les deja el profesor, la tarea que les deja el profesor. Aquí la doctora Martínez nos hace ver que la educación a distancia, el grupo de aprendizaje, está separado. También nos muestra la doctora Martínez que en la década de los 90, la ingeniería en sistemas de aprendizaje aparece ligada a lo entendido hasta el momento como diseño pedagógico o diseño instruccional. De esta manera, en la modalidad a distancia, el maestro se convierte en facilitador en lugar de ponente. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro suministra las herramientas, siendo de esta forma el maestro enseña y el estudiante aprende. Entonces la experiencia es compartida. Entonces, todo instructor, todo educador, todo docente que va a enseñar a distancia tiene que revisar las estrategias de enseñanza y debe considerar los retos de lugar y tiempo. Aquí la doctora Martínez nos muestra que el diseño instruccional debe ser capaz de enseñar el conocimiento organizadamente y que el diseño instruccional debe facilitar el procedimiento significativo de la información y del aprendizaje. Son claros estos conceptos. Entonces, de esta forma, la educación a distancia, ¿a quién se dirige? Se dirige a un público alejado y disperso, por lo cual la planificación es indispensable. En la educación a distancia, la planificación de la enseñanza se apoya en procesos de concepción, producción y difusión. La doctora Martínez aquí nos muestra lo que dice nuestro doctor Merrill en 1990. Él dice que diseñar la instrucción desde esta perspectiva significa identificar de manera previa la información acerca de cómo el estudiante construye el conocimiento y crea la representación mental de lo aprendido.
Entonces, nos muestra también las características que definen el comportamiento de un experto. Un experto debe tener en cuenta el conocimiento previo de sus estudiantes y debe considerar la representación de la estructura cognitiva para la solución de problemas. Aquí también tenemos que ver lo que nos muestra la doctora Martínez. Nos muestra la representación de la estructura cognitiva. Nos dice que esa estructura cognitiva posee 3 características, que son el modo de representación. Ese es un reflejo del método de análisis utilizado para obtener los conceptos. Como punto B, la estructura cognitiva nos muestra que la representación y el método analítico pueden tener diferentes grados de estructuración. Nos muestra también que la estructura cognitiva es una representación que puede oscilar entre ser descriptiva o estar orientada hacia el logro de metas. Bueno, entonces aquí reitera la doctora Martínez que el planear es muy importante. Y por esto nos muestra el concepto de doctor Gutiérrez en 1997, y él dice que planear significa prever metas por alcanzar y hacer realidad un proyecto considerando, por supuesto, los medios para lograrlo. En este plano se establece el dónde, cuándo, cómo y con qué se llevará a cabo la instrucción. Vista Sistemas de Evaluación de Aprendizaje, Gutiérrez, 1997. Entonces, claro, en el diseño instruccional, en la educación a distancia, requiere de una buena planeación. Para esto, planear significa prever metas por alcanzar y hacer realidad. En el diseño instruccional se deben considerar los medios para lograrlo. Entonces vamos a ver, la doctora Martínez nos muestra 2 modelos instruccionales existentes: el modelo de orientación en los sistemas y el modelo de orientación para el salón de clases. Entonces, los modelos de orientación en los sistemas son el modelo de Dick y Cary y el modelo de los procedimientos de interservicios para el desarrollo de sistemas instruccionales. Y los modelos de orientación para el salón de clases son el modelo de Azure y el modelo de Kemp. Entonces, comenzamos detallando el famoso modelo de Dick y Cary. El modelo de Dick y Cary es considerado como el principal para la disciplina de tecnología instruccional. Por eso lo tenemos que, la doctora Martínez nos lo detalla con mucho cuidado en sus diferentes pasos. Vamos a analizar los pasos que sigue el modelo de Dick y Cary. El primer paso es identificar la meta instruccional.
Aquí se debe tener clara la expectativa de aprendizaje que se espera que los estudiantes desarrollen al final del curso. Es claro. Como segundo punto, tenemos el análisis instruccional. Aquí se identifican las habilidades que los estudiantes van a aprender al término de la ruta educativa. Como tercer punto, como tercer paso del modelo de Dick-Carey, tenemos el análisis del contexto de los estudiantes, de los aprendices. Entonces el docente, el instructor, tiene que analizar las características de cada estudiante, sus aptitudes, sus conocimientos, su motivación, su contexto. Todo esto lo debe tener en cuenta. Ahora pasemos a su cuarto punto, que es la redacción de objetivos. Aquí se debe hacer un señalamiento específico de las habilidades que quieres que desarrollen tus estudiantes, partiendo de las que ya poseen, para tener en claro cuáles son sus fortalezas y trabajar con sus debilidades. Continuemos con el análisis del quinto paso de Dick y Carey, que es desarrollo de instrumentos de evaluación. Aquí Dick y Carey describe dos tipos de evaluación, que son las pruebas preliminares y posteriores. Con estas pruebas se determina si los estudiantes están listos para realizar la instrucción y si alcanzaron los objetivos de aprendizaje. En la sexta tenemos la estrategia instruccional, la elaboración de la estrategia instruccional. Aquí se selecciona la metodología que se va a utilizar para la resolución del problema. Bien. Como séptimo tenemos el desarrollo y selección de los materiales de instrucción, los materiales instruccionales. Aquí se definen las herramientas que van a apoyar al instructor para que los estudiantes tengan una mayor comprensión de la materia. Entonces ahora vamos a analizar el octavo paso del modelo de Dick y Carey, que es la evaluación formativa. Es el diseño y desarrollo de la evaluación formativa. Aquí se realiza una prueba de revisión y mejoramiento tanto de las herramientas como del proceso de instrucción. El quinto paso del modelo de Dick y Carey es la educación sumativa, el diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. Reitero, diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. Aquí se busca verificar la efectividad del sistema utilizado. Y como décimo punto se tiene que hacer una revisión de la instrucción. Entonces, el modelo de Dick y Carey
tiene ventajas y desventajas. En este modelo no existe retroalimentación en cada paso del proceso, sino que constata que el modelo funciona hasta que se pone a prueba. Entonces miremos que las ventajas es que este modelo hace una evaluación de necesidades. Este modelo hace una declaración de lo que se espera de los estudiantes. Hace una organización de objetivos y los especifica a cada uno en sus análisis instruccionales, en sus procedimientos que aplica para lograr la meta. Las desventajas también tienen desventajas. La desventaja es la secuencialidad de sus elementos. ¿Qué pasa? Que si durante el proceso falla alguno, se detiene todo el proceso, motivo por el cual hay pérdida de tiempo. Entonces el tiempo se incrementa. Bueno, entonces aquí la doctora Martínez también nos muestra el modelo este es el modelo de los procedimientos de interservicios para el desarrollo de sistemas instruccionales. Este corresponde, es un modelo de orientación en los sistemas. Este modelo es de alta efectividad, porque tiene una evaluación continua en cada fase. Aquí hay que aclarar que este modelo de Robert Branson y otros fue aplicado en las fuerzas militares, por lo cual es muy bueno, pero es muy estricto. Podemos mirar los pasos de este modelo de procedimientos. El primer paso hace un análisis sistemático de las tareas. Hace prioritarias a las tareas de entrenamiento, cuyos resultados siempre son medibles. En el segundo paso, diseña los contenidos y las actividades que se desarrollan para cumplir los objetivos. Y aquí contempla pruebas, hace pruebas para verificar que los resultados obtenidos con los objetivos planteados, ¿sí?, siempre hace una verificación que los objetivos se cumplan antes de pasar al siguiente paso, antes de pasar a la siguiente fase. En el tercer punto, en el desarrollo, consiste en la categorización de objetivos de aprendizaje con el fin de optimizar su abordaje y aplicación, o sea que le está haciendo una evaluación continua. Y aquí también hace una prueba de que los materiales funcionen. Esto es una evaluación continua. El cuarto paso de este modelo es la implementación. En la implementación dirige la instrucción exclusivamente con personal entrenado, y al final realiza un reporte para su mejora continua. Y el quinto punto es la evaluación, el cual hace una evaluación interna y hace una evaluación externa. La evaluación interna la hace con los estudiantes y la evaluación externa se realiza con base en el desempeño de los graduados. Bueno, seguimos aquí con un modelo bastante interesante que es
es el modelo de Azure. El modelo de Azure corresponde a un modelo del constructivismo y tiene 6 pasos que vamos a analizar uno por uno. El primer paso es analizar las características de los estudiantes. Entonces, antes de comenzar, se debe conocer las características de los estudiantes en relación a qué. En relación a, primero que todo, características generales. Hay que saber, el docente tiene que saber qué nivel de estudios tiene, qué edad, qué características sociales y físicas tiene el estudiante. El docente también debe analizar en este punto las capacidades específicas de entrada. Quiere decir que el docente debe conocer los conocimientos previos, las habilidades y las actitudes del estudiante. También, en este punto, el docente debe conocer qué estilos de aprendizaje tienen sus estudiantes. Bastante importante ese punto. Bueno, el segundo paso del modelo de Azure es definir los objetivos. El docente aquí tiene que establecer los objetivos de aprendizaje. Tiene que determinar los resultados que los estudiantes deben alcanzar al realizar el curso, indicando el grado en que serán conseguidos. Bueno, entonces, como tercer punto, el docente, este modelo dice que se debe elegir, modificar o diseñar los materiales. O sea, tenemos la selección de estrategias, de tecnologías, de medios y materiales. Aquí en este punto 3, el método instruccional que se considera más apropiado para lograr los objetivos para esos estudiantes particulares. En este tercer punto se hace ver que los medios que serían más adecuados para los estudiantes, hay que mirar si se selecciona, si debe ser un texto, una imagen, un video, un audio o una multimedia, o alguno de ellos juntos. También hay que seleccionar los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de sus objetivos. Muy importante este punto. El cuarto punto de este modelo de Azure es utilizar los materiales. En este cuarto punto, el docente debe organizar el escenario de aprendizaje, desarrollar el curso creando un escenario que propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados anteriormente. Se tiene que hacer una revisión del curso antes de su implementación, especialmente si se utiliza un entorno virtual. Y hay que comprobar el funcionamiento óptimo de los recursos y materiales del curso. Muy importante este modelo para la educación virtual. Como quinto punto, tenemos estimular la respuesta de los estudiantes. Claro, aquí este quinto punto es importantísimo
importantísimo, la participación de los estudiantes. Fomentar a través de estrategias activas y cooperativas la participación de los estudiantes. Muy importante la participación de los estudiantes. Y en nuestro sexto punto del modelo Azure es evaluar para asegurar el uso adecuado de los medios de instrucción. Entonces, en este punto, la evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje. Entonces, aquí la evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción formativa. Entonces, interesante lo que nos muestra la doctora Martínez aquí con este modelo de Azure. Entonces, este modelo de Azure nos muestra que es la guía para diseñar y conducir la instrucción incorporando medios y las TIC en el aprendizaje. Es importante hacer ver este punto, que es una guía donde está integrando las TIC en el aprendizaje. También nos hace ver que los estudiantes deben participar de manera activa. Nos hace ver también a aquellos estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje para hacer los respectivos ajustes. Y por eso este modelo siempre debe tener sus objetivos, deben ser intencionales. Entonces, de esta manera, la ventaja de este modelo es que tiene en cuenta directamente al estudiante. Claro, porque fue diseñado para la creación y conducción de sistemas de aprendizaje. Pero también tiene desventajas. Este sistema no contempla una evaluación continua, sino que hasta el fin del proceso es que hace una evaluación. Entonces, claro, ahí esto es una desventaja. Bueno, ahora la doctora Martínez nos muestra otro modelo que corresponde a modelos de orientación para salón de clases, que es el modelo de Kemp, Morrison y Ross, que este modelo es una herramienta para la planeación del currículo, y es muy claro que nos sirve para diseñar todas las estrategias de los currículos. Entonces los pasos son bien claros y bien conocidos, que el primero es identificación del problema instruccional. Segundo, que siempre tiene en cuenta las características de los estudiantes. El tercero, siempre ha sido un análisis de las metas, de los propósitos y de las tareas. El cuarto, muestra los objetivos institucionales a los estudiantes. El quinto, hace una secuencialidad de los contenidos. El sexto punto,
que hace un diseño de estrategias instruccionales. En el séptimo hace un diseño de mensajes. En el octavo hace un desarrollo de instrumentos de evaluación muy importante. Todo esto se desarrolla cuando se está desarrollando un currículo. Y en el noveno, que prepara los recursos para la entrega de la instrucción. Bueno, este plan lo conocemos todos. Este modelo de KEM se utiliza para desarrollar las estrategias de currículo. En este modelo de KEM, entonces su fortaleza es que se construye en etapas. Su debilidad es que por su naturaleza una evaluación intermedia es demasiado compleja. Este modelo de KEM enfatiza la evaluación continua y final. Bueno, entonces la doctora Martínez en su investigación, en su estudio, nos muestra ya como conclusión los diferentes modelos que ya hemos visto. Hemos visto sus características básicas, pero podemos concluir que el modelo de Azure pertenece al cognitivismo. Nos muestra también que el modelo de los procedimientos de interservicios para el desarrollo de sistemas institucionales es un modelo conductista con 5 pasos. El modelo de Gerald Kemp es constructivista y se desarrolla en 9 pasos. Y el modelo de Dick y Cary es un modelo conductista con 10 pasos secuenciales. Entonces, de esta manera terminamos este análisis que nos muestra la doctora Martínez respecto a la educación a distancia y el diseño instruccional, donde nos mostró los diferentes modelos. Gracias, muy amable por su atención. Esto ubica al docente en un papel en el que debe estar en capacidad de administrar los procesos de entrada de información, donde es importante organizar los contenidos, determinar las herramientas más adecuadas para estimular el aprendizaje, pero al mismo tiempo logra promover la autonomía del estudiantado mediante la duda, la curiosidad, el razonamiento, la imaginación, la metacognición y la autorregulación. Este modelo aporta al diseño instruccional características como una estructura clara de la información presentada, un acercamiento al funcionamiento de la mente, reconoce al docente como un tercero que juega un papel fundamental en la enseñanza, ya que es quien facilita el aprendizaje, pero además también facilita la comprensión de vínculos de tipo causa-efecto entre los conceptos presentados.